solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos contentos, agradecidos a Dios de poder estar una vez más y compartir la palabra de Dios en el espacio que hoy nos toca, Figuras Bíblicas. Y bueno, la figura que íbamos a estar viendo la vemos reflejada muy bien y muy claramente en el libro de Efesios, cuando precisamente en el capítulo 6 nos habla acerca de la armadura de Dios. En definitiva, lo que queremos ver ya no es tanto en sí la armadura, que también, pero queremos hacer énfasis en la figura del soldado, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Nosotros, me refiero a los cristianos, a los hijos de Dios, y cuando nos dice que somos soldados de Jesucristo es porque hay unas características en cada soldado que se tienen que cumplir también en cada uno de los hijos de Dios. Así como cuando estuvimos viendo que nosotros somos la sal de la tierra, hay unas características de la sal que se tienen que cumplir en nuestras vidas, y también cuando nos dice vosotros sois la luz del mundo, también nos exige que tenemos que resplandecer con la luz de Jesucristo en medio de un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Me gustaría para empezar leer 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Y dice así, está hablando Pablo a su hijo amado en la fe, Timoteo, y le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien, dice o el pasaje, lo que nos está expresando es como buen soldado de Jesucristo. Y lo que nos está diciendo es que como buenos soldados de Jesucristo, algo que tenemos que hacer es sufrir penalidades. El Señor, o aquel que nos ha llamado para militar como soldados, Cristo mismo, Él no quiere que evitemos penalidades. Él sabe que como hijos de Dios en el mundo vamos a tener sufrimientos y vamos a tener penalidades, valga la redundancia, pero precisamente algo que quiere Él es que seamos valientes.
De hecho, algo que tiene que estar en cualquier soldado de cualquier nación, precisamente tiene que tener este mínimo de valentía para poder ejercer como soldado, y más yéndonos también a los tiempos de Pablo, a los tiempos bíblicos de Jesús en el Nuevo Testamento, porque ser un soldado romano en aquel tiempo o de donde quiera que fuere, pues tendría, ¿verdad?, su peligrosidad, y se exige entonces este mínimo de valentía. La palabra de Dios nos advierte o nos anima a que tenemos que ser valientes como hijos de Dios, y esto nos va a llevar a sufrir penalidades. Es decir, si hoy estás sufriendo por causa del Evangelio, bueno, está bien, la palabra de Dios nos advirtió y nos avisó de que esto iba a ocurrir de esta manera, así que la palabra de Dios no nos va a quitar el sufrimiento, pero Dios mismo está con nosotros y Él nos va a enseñar cómo podemos sobrellevar cualquier sufrimiento. Me gusta también, como dice, como buen soldado de Jesucristo, y el versículo 4 dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nos está diciendo que fue Cristo el que nos ha tomado a cada uno de nosotros por soldados, que no es porque nosotros nos hayamos alistado o porque nosotros tuviésemos ciertos requisitos, sino porque a Él le ha agradado. Él dice que nos ha tomado por soldados. Entonces hay unos requisitos que tienen que estar en nuestras vidas para ser este buen soldado de Jesucristo, y lo que aquí nos está hablando es que con el propósito, con el deseo de agradar a Jesús, no se enreda en los negocios de la vida, ¿verdad? Hay un pasaje que nos dice que tenemos que vivir renunciando a toda la impiedad y a todos los deseos mundanos para vivir en este mundo de una forma justa, sobria y piadosamente. Es decir, hay un estilo de vida que identifica a los cristianos, que identifica a cada hijo de Dios. Es decir, tú hoy no te puedes llamar cristiano, o yo no me puedo llamar cristiano, no puedo decir estoy militando de parte de Jesucristo y vivir de cualquier manera, porque como militantes, a la vez algo que vemos y la palabra de Dios nos enseña es que somos representantes, ¿verdad?, del reino de los cielos. Entonces, Cristo Jesús nos ha llamado con un llamamiento que es santo, entonces Él exige santidad de nuestras vidas. Segunda Timoteo, aquí donde estamos, capítulo 1, versículo 9, dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Me gusta, dice, y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, es decir, no por nuestros requisitos, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es decir, hemos sido llamados para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, o también es Pablo el que está hablando a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12, él dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo, es decir, continúo hacia adelante con el propósito de alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Entonces, hemos sido alcanzados, hemos sido llamados por Cristo Jesús con un propósito en nuestras vidas. Y en esto es en lo que se tiene que ver nuestra condición de soldados, o es decir, este ejemplo que pone la vida de los cristianos con soldados, sabiendo que estamos bajo una autoridad, no es humana, aunque nos sujetamos dentro de la Iglesia de Dios, pero estamos sujetos bajo la autoridad de Dios mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, este es nuestro mandato y es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para poder tener una vida santa. Y cuando estamos hablando de santos, estamos hablando de apartados para Dios y no involucrados en los negocios de la vida y no involucrados en los quehaceres que el mundo viene a ofrecer a nuestras vidas, o como bien estábamos diciendo, con el propósito de agradar a aquel que le tomó por soldado. Es decir, el propósito de nuestras vidas, de las decisiones que tomamos, van enfocadas siempre a agradar a Cristo Jesús, aquel que nos tomó, y podríamos utilizar como tomó la palabra nos salvó o la palabra nos llamó. Él fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él fue el que nos rescató de donde estábamos viviendo y nos dejó un mandamiento: sed santos
porque yo soy santo. Cuando hablamos de estos militantes de parte del reino de los cielos, algo lo que tienen que ver es en un estilo de vida espiritual que va hacia la santidad. Y precisamente tenemos que ser santos, así como nuestro Padre Celestial, el que nos llamó, es santo. Me gustaría leer con vosotros 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, donde precisamente también nos está hablando de la comunión que tenemos que tener los hijos de Dios, la comunión que tenemos que tener aquellos que somos soldados de Jesucristo. Y dice así, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bien, aquí nos está haciendo una serie de preguntas y nos dice, ¿qué comunión hay, verdad, entre la luz y las tinieblas? Cuando hablamos de que somos siervos de Jesucristo o que somos soldados de Jesucristo, estamos hablando de que estamos de parte de la luz y tenemos una lucha, ¿verdad?, contra las tinieblas. Y en la palabra de Dios nos advierte, ¿verdad?, claramente de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, de que hay una lucha espiritual y nosotros estamos de parte de la luz, estamos de parte de la justicia o estamos de parte de Cristo Jesús. Es decir, hay dos bandos. No podemos decir que somos soldados de Jesucristo y pensar que vamos a estar del lado que mejor le venga a nuestra carne. Estamos hablando de una batalla espiritual de la cual el Señor nos ha provisto de armas que son espirituales. 2 de Corintios, capítulo 10, precisamente nos está hablando acerca de esto. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice así: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, es un pasaje que seguramente muchos se lo sabrán de memoria y lo leemos y nos hace sentir bien, decir, fíjate, ando en la carne pero tengo una lucha espiritual. Y a priori parece que todo lo podemos llegar a entender, y cuando nos habla, ¿verdad?, en la Biblia de fortalezas, nos habla de argumentos. Bueno, lo que nos está diciendo claramente es que tu lucha no consiste simplemente en aquello que tú eres capaz de percibir con tus 5 sentidos, sino que hay un sentido espiritual y nuestra lucha es espiritual. Es decir, hay una guerra espiritual, tenemos un enemigo espiritual de maldad, y para ello la palabra de Dios nos enseña que el Señor mismo nos ha provisto de armas espirituales. Y cuando estamos hablando de armas espirituales, bueno, ¿de qué podríamos hablar, verdad? Rápidamente, yo sé que en estos momentos la mente de algunos de nuestros espectadores está en Efesios capítulo 6, vamos a ir ahí después, pero antes de ello, ¿verdad?, mencionar como armas espirituales que tenemos los cristianos. Bueno, pues la primera de ellas sería la palabra de Dios, que nos enseña, o la Biblia dice, que es la espada del Espíritu y que es útil para refutar cualquier tipo de argumentos. Y cuando estamos hablando de este contexto en 2 Corintios capítulo 10, también tenemos que saber que está hablando a una iglesia rodeada, ¿verdad?, de montones de pensamientos o filosofías que se estaban levantando en aquel momento. Por eso aquí en el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, hay altivez de hombres, hay conocimiento humano, filosofías o palabrerías que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y ahí estamos tú y yo, como soldados de Jesucristo, batallando y luchando contra todo ello. Y la mejor forma, la mejor manera es manteniendo firme la sana
doctrina de nuestro Señor. Porque precisamente también es a los corintios a quien Pablo les enseña que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Entonces, ¿qué arma más poderosa encontramos los cristianos con respecto a la palabra de Dios? Con respecto a saber que tenemos un espíritu de poder en nuestras vidas, porque muchas veces pasamos tiempo leyendo acerca de la armadura del cristiano y nos quedamos con la coraza, con el yermo, con la espada, el casco, la salvación, pero la enseñanza no está en la parte física. La enseñanza está en encontrar el sentido espiritual para nuestras vidas. Entonces, algo que hay en nuestras vidas y es la mejor herramienta que tenemos es la presencia de Dios mismo en nosotros, es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y como también nos enseña Efesios capítulo 6, es la oración. Y es aquí donde quiero pararme por un momento. Antes de ello, claro que sí, vamos a leer lo que nos enseña Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una constante en la vida de los cristianos. De hecho, si tú te das cuenta en qué momentos has caído en debilidad, en cuándo has podido tropezar a lo largo de tu vida cristiana, te vas a dar cuenta de que ha sido en los momentos en los que has bajado la guardia en la oración. Porque cuando hablamos de oración, hablamos de comunión íntima con el Señor. Entonces, cuando tenemos esta ausencia de oración en nuestras vidas, tenemos una vida espiritual débil, más bien lamentable, podríamos decir, porque hemos caído en el error, o se ha caído en el error, de pensar que la oración es una de tantas opciones que yo puedo tener frente a la adversidad. Y muchas veces decimos, no, yo tengo la espada de la fe, no, yo tengo la espada que es la palabra de Dios, tengo el escudo de la fe y voy hacia adelante, pero sin embargo, ¿verdad? Me gusta mucho, como dice en el versículo 18 que acabamos de leer, dice, orando en todo tiempo. No te olvides que la oración es una constante en la vida del cristiano. Un hijo de Dios tiene que tener una comunión íntima con el Señor. Un soldado es fortalecido en la oración. Entonces, llegamos a concluir que la oración no simplemente es una opción cualquiera, es más bien la única elección que tenemos como cristianos ante la adversidad. Vienen las pruebas, viene la adversidad, o como enseñaba Jesús, vienen vientos, lluvias y ríos a nuestras vidas. Solamente hay un lugar donde podemos acudir para estar refugiados, y es a Cristo Jesús. Y saber que la victoria no va a ser por nuestros méritos, van a ser por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, la oración, ¿verdad?, es algo mediante lo cual tú y yo somos capacitados por el Señor para llevar a cabo lo que Él nos mande, lo que Él exija de cada uno de nosotros. No hay cristiano sin oración, es decir, no hay un cristianismo vivo, un cristianismo fortalecido, si no hay una oración continua con el Señor. Esto lo hemos podido ver lamentablemente en nuestras vidas, ¿verdad? En los momentos en los que hemos pensado que nosotros ya sabíamos, que teníamos experiencias de sobra con el Señor, que nuestra fe había sido aumentada. Bueno, pues el Señor nos sigue mostrando cada vez más cuánto necesitamos de la oración. Orar es depender siempre del Señor. Yo no dependo de la armadura, yo dependo del Señor, que me fortalece y es el que nos da la victoria. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra, verdad? No, pero es que mi lucha no es contra la carne, no, es que mi lucha no es contra él, mi lucha es espiritual. Y parece que de una forma intelectual lo entendemos, pero ¿por qué en nuestra práctica espiritual no lo entendemos
de la misma manera, ¿verdad? Y caemos o tenemos este defecto de caer en el error de simplemente ver la situación de una forma intelectual o de una forma carnal y juzgar las situaciones según lo que yo soy capaz de percibir, pero me olvido, ¿verdad?, que detrás de cada situación hay una lucha espiritual. Y cuando estamos hablando de que hay una lucha espiritual, estamos hablando de una lucha por las almas que tú y yo debemos de librar en el poder del Espíritu, viviendo una vida de oración completos en Cristo Jesús. Porque cuando la Biblia nos dice de la armadura del cristiano, lo que nos está enseñando es que tenemos que ser revestidos de Cristo Jesús. Y es ahí cuando yo verdaderamente voy a tener victoria en medio de peleas, y seguramente peleas, estamos hablando espirituales, que durante mucho tiempo no has sido capaz de vencer. Bueno, hay un lugar donde tú las puedes entregar y es en la presencia del Señor. Entonces, el soldado cristiano, el soldado de Jesús, estamos hablando que pelea o batalla precisamente la buena batalla de la fe, y algo que hace, ¿verdad?, es que no es con sus propias armas, son con las armas del Señor. Entonces, un soldado de Jesucristo busca agradar a su Señor, sabiendo que tiene un llamado santo y no se involucra en los negocios de la vida, no se deja llevar por sus propias pasiones. Ejemplo de ello, la Biblia nos habla de Elías y nos dice que él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las tuyas y que las mías, pero él oró y el Señor respondió, y él pudo llevar a cabo el plan de Dios en su vida, o el plan de Dios por medio de él, sabiendo que el éxito lo tuvo en la oración. Bueno, y otra cosa en la que se identifica un soldado de Jesucristo es que pelea diariamente la lucha espiritual. No pensemos que la lucha espiritual simplemente es cuando viene un conflicto en nuestras vidas. Diariamente tú tienes que estar alerta. Por eso la Biblia, o Jesús mismo, a sus discípulos les decía: velad y orad, para que no caigáis en tentación. Y esta es la vida del cristiano, esta es la vida del Hijo de Dios. Tenemos que velar y tenemos que estar orando continuamente para que a nuestras vidas no vengan tentaciones y caigamos en ella. Es decir, la tentación va a venir, sí, pero si yo estoy velando y orando, cuando vengan, no voy a caer, porque estoy en el lugar donde tengo que estar, refugiado en Cristo Jesús, en una vida de oración, donde mientras todos duermen, pues un soldado de Jesucristo, algo que aquí nos enseña es que él está velando y él está orando. Primera de Timoteo, otra vez volvemos a Timoteo, capítulo 6, versos del verso 12, lo hemos leído ya, dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano ¿de qué? De la vida eterna. Y me gusta como Pablo a su amado hijo Timoteo le está diciendo: pelea la buena batalla, no tengas problemas en pelearla, no busques el esconderte, no busques el no ser confrontado. Es necesario que tú pelees, o que yo pelee la buena batalla, dice, de la fe. No nos equivoquemos, no nos confundamos de batalla, pero es necesario que tú y yo la peleemos. Y me gusta como dice: echa mano de la vida eterna. Es decir, eres alguien que tiene vida eterna, eres un hijo de Dios, y si tienes vida eterna en ti, tienes confianza y tienes una seguridad plena por los méritos de Cristo Jesús. Efesios capítulo 6, vamos a leer ahora sí la armadura del cristiano, o la armadura de Dios, como en mi Biblia aparece como subtítulo. Entonces, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, está escribiendo Pablo desde la cárcel, y bueno, algunos comentaristas, o es un pensamiento que hay, y puede ser un pensamiento muy bonito, piensan que esto fue una visión que él tuvo, pues precisamente estando en la cárcel rodeado de soldados, él tuvo este pensamiento y dibujó con palabras o con letras a un soldado romano, ¿verdad?, con toda la armadura, con todo cuanto llevaba, pero con un trasfondo espiritual. Y seguramente habremos escuchado muchos estudios o algunas predicaciones con respecto a ello, y mi intención no es entrar en todas ellas, simplemente hacer un panorama general. Dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? ¿De dónde vienen las fuerzas del Hijo de Dios? Vienen precisamente del Señor. Y es en el Señor en quien yo soy fortalecido. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y precisamente dice, de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tú y yo estamos completos. Estando en Cristo Jesús no nos va a faltar de nada. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Está hablando, dice, como vuestra lucha es espiritual, dice, por tanto, el resultado o la única respuesta a una batalla espiritual es tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el propósito de Dios es que tú y yo podamos resistir. Me gusta como dice, resistir y estar firmes. No nos está diciendo sobrevivir de cualquier manera. No, es decir, vas a tener una batalla, pero yo te voy a dar la victoria. Porque algo que sabemos, ¿verdad? Y los cristianos muchas veces lo confesamos. Bueno, el caballo se alista para la batalla, pero la victoria es del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Y proclamamos estas promesas, pero en el momento de la lucha, en el momento de la batalla, es cuando más veces tenemos que echar mano y aferrarnos a esta promesa, ¿verdad? Sabiendo de que, bueno, vamos a ser confrontados, pero en Cristo Jesús tú y yo vamos a poder resistir. Y precisamente la palabra de Dios dice que cuando resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. Entonces, lo mejor de todo ello es que sepamos que no estamos solos en esta lucha espiritual. Si hoy estás batallando, hoy estás peleando, déjame decirte algo, no estás solo. El Señor está contigo, el Señor está con sus hijos y a la vez estamos los unos con los otros. Yo sé que a mi lado tengo multitud o diversidad de hermanos que me apoyan, que me animan, que me alientan, y a la vez yo tengo que ser este soldado de Jesucristo con esta capacidad también de alentar y animar a mis hermanos que están peleando la misma batalla que yo. Entonces dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, pues aquí hemos visto, ¿verdad?, la armadura del cristiano. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Algo que tiene que haber en nuestras vidas es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. La palabra de Dios, ¿sabéis qué nos dice cuál es? Nuestra fe, esta preciosa fe en Cristo Jesús. Entonces, yo ahora no quiero que tú veas simplemente la figura del yelmo, del escudo, de la espada o de las sandalias. Yo quiero que nos centremos, o que podamos ver que nuestras vidas tienen que ser revestidas completamente de verdad, de fe, de justicia, de salvación, de la palabra de Dios, del apresto del Evangelio, es decir, el propósito, el deseo de llevar el Evangelio, y de oración y velar. Y esta es una armadura completa de un hijo de Dios, es decir, es con lo que tú y yo cada mañana o cada momento de nuestras vidas tenemos que buscar vestirnos de verdad, vestirnos de justicia, ¿verdad?, vestirnos de salvación y de fe.
vestirnos de la palabra del Señor, que sea algo en lo cual tú y yo estemos ejercitados. Por eso lo compara con una espada, ¿verdad? Y la espada en aquel tiempo era un arte, el poder manejar la espada de una forma sobresaliente a los demás. Y no quiero decir que el manejar la Biblia de una forma sobresaliente a los demás sea un arte, pero sí que la Biblia nos dice que tú y yo debemos procurar presentarnos delante del Señor cada día como un obrero aprobado. ¿Y sabes por qué está aprobado? Porque utiliza bien la palabra de verdad. Es decir, no podemos andar con la espada o con la Biblia soltando versículos a la ligera, hablando de cualquier manera y porque está escrito en la Biblia pensar que eso es palabra de Dios para ese momento. Entonces, más bien, más que golpes de espada, la palabra de Dios nos enseña a dar o a proferir, ¿verdad?, palabras llenas de sabiduría que son medicina para aquellos que están dolidos. Entonces, otra cosa, ¿verdad?, con respecto a la fe, nos la compara con un escudo. Bueno, pues cuando algo viene en nuestras vidas de parte del maligno, de parte del enemigo, como bien nos dice, con dardos de fuego, tú y yo sabes en qué nos refugiamos, en una bendita y preciosa fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ante todo ello, saber, ¿verdad?, que o mejor dicho, que estamos de parte de la verdad y que el Señor mismo es nuestra justicia. Y muchas veces pasamos por alto el apresto del Evangelio como el encargo que tenemos los cristianos. Entonces, ahora vemos a un soldado o revestido de una armadura con el propósito de un fervor por llevar la palabra de Dios. Entonces, tú y yo somos revestidos de Cristo Jesús y el propósito de todo ello es salir victoriosos, es tener victoria en la lucha espiritual y que otros lo puedan ver, otros puedan gozarse con nosotros y a la vez nosotros llevar a cabo la palabra de Dios, poder llevarla a otros que no conocen. Y bueno, pues este es un poco el programa de hoy, el espacio que teníamos preparados, pero qué bueno, ¿verdad?, que la Biblia nos habla que como soldados vamos a sufrir penalidades, pero en Cristo Jesús tú y yo tenemos victoria. Entonces, simplemente para concluir, me gustaría leer el pasaje con el que hemos empezado, 2 Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, y dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es nuestra vida, este tiene que ser nuestro propósito y dándole gracias a Dios por estar con vosotros una vez más. Yo me despido de este espacio. Dios mediante, estaremos de nuevo trayendo otra figura bíblica en el próximo programa. Un fuerte abrazo. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy